situaciones y estrategias del entrenamiento. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahora nosotros? Lo principal, entender la tarea. Que la tarea es el canal principal que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque es el canal de comunicación directo con el deportista. O sea, para nosotros lo más importante es la tarea, ¿ya? A través de ella vamos a conseguir interactuar, modificar esquemas motrices. En definitiva, lo que vamos a lograr es conformar el proceso de optimización de nuestro deportista, ¿ya? Junto con esto, lo primero que vamos a hacer es diseñar ejercicios y estrategias para generar o mejorar la imagen de movimiento del deportista. Entonces, lo que nosotros vamos a entender es que como entrenadores, nosotros somos facilitadores de contextos útiles y significativos, ¿ya? Para nuestros deportistas. Nosotros somos un agente que colabora y participa del proceso de entrenamiento. No evaluamos solamente si lo hace bien, si lo hace mal. Nosotros preparamos contextos donde exista una alta relación entre las tareas propuestas en los entrenamientos y un juego real. Entonces nosotros en el fondo somos facilitadores, somos catalizadores, ¿ya? Y a través de estos contextos y estas situaciones que voy a mostrar ahora de distintas maneras, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a buscar es que el portero aprenda, que logre utilizar esta información y que progrese en la ejecución del movimiento deportivo, sin tener en cuenta la proyección en el juego real, ¿ya? Ese es un gran problema cuando nosotros solamente buscamos una estrategia más analítica, que no logramos proyectarlo a juego real, ¿ya? Por lo tanto, nosotros cuando elegimos solamente para mejorar la imagen del movimiento, o sea, coordinación, dejamos de lado la proyección del juego, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper en claro. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer al momento de elegir ejercicios y estrategias para generar o mejorar la imagen del movimiento, vamos a tener lo primero que son ejercicios o situaciones simuladoras preferenciales potenciadoras de sensaciones. Bueno, ¿qué es una situación simuladora preferencial? Es una situación lo más cercana posible a lo que es la competición, ya que no deja nada de lado. Hay compañeros, hay rivales, hay diferentes situaciones, hay un contexto, ¿cierto? Y hay objetivos claros que nosotros buscamos y conductas que queremos que se den muchas veces. Por lo tanto, estos ejercicios es donde los entrenadores pretendemos que el portero reconozca o identifique sensaciones determinadas al realizar un determinado movimiento. Para notar o identificar dicha sensación, las situaciones o gestos se pueden simplificar o dificultar. ¿Qué es esto? Progresión, complejidad, ¿cierto? Me acerco un poquito más analítico, un poquito más, digamos, situacional. Entonces lo que tenemos que entender es que, como dice Tim Galway, el cuerpo no aprende con palabras, aprende con imágenes, tanto sensoriales como visuales. Por lo tanto, la visualización y la técnica de visualización es clave. Y el apoyo audiovisual es clave. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros recién vamos a poder graficar mentalmente lo que queremos que nuestros niños aprendan, lo que queremos que nuestros deportistas mejoren, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser una gran tarea la que tenemos nosotros de aquí en adelante, de muchas veces cambiar esto de tanto conversarlo o hablar, sino que más bien simplificarlo a lo que son las imágenes. Aquí vamos a tener la técnica de la visualización, ¿cierto? La utilización de visualización que yo les decía, que es una técnica de entrenamiento ampliamente utilizada en otras disciplinas y en el fútbol también la podemos utilizar. Tenemos la visualización a priori o a posteriori, o sea, previo o posterior a las ejecuciones. Lo que no se puede visualizar, no se puede lograr. Nosotros lo primero que hacemos cuando nos están dando una indicación, el entrenador, es graficarla mentalmente. O sea, un niño que está concentrado y que quiere aprender realmente, lo que hace es visualizarla. Y aquí vemos la diferencia entre esos chicos que a la primera lo captan, muchas veces un ejercicio o una situación, y otros que están totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque se quedan solamente con las palabras. No hacen este esquema mental, no visualizan en su cerebro lo que nosotros estamos solicitando. Ahí está la diferencia ya entre un deportista y otro. El que logra visualizar las cosas ya tiene una ventaja. Tiene una forma de ver el juego, tiene una forma de entender el juego que es más rápida. Después tenemos el concepto de constraint training, entrenamiento implícito y pobre en errores. Bueno, ¿qué son los constraints? Son los constreñimientos, o sea, son variables que yo puedo utilizar para modificar el comportamiento de un deportista, restringir el grado de libertad o
favorecer que se comporte de una manera determinada. Eso es el concepto de constraint training, ¿ya? Que viene también de la mano de lo que es el complex training, que se lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces, este concepto de entrenamiento se fundamenta en ofrecer al principio una experiencia competente e inconsciente al deportista para incrementar su adhesión al aprendizaje. Ejercicio muy sencillo, facilitando todo lo que se pueda en la tarea para dar experiencias de éxito al deportista y no saturarlas con un cúmulo de errores y correcciones coordinativas. ¿A qué voy con esto? Yo saco una situación del juego, cualquiera, con complejidad, con rivales, con compañeros, la saco, pero la simplifico. Sigue siendo sistémico, sigue trabajando mucho lo que son los patrones coordinativos, mucho, pero yo simplifico la ejecución final. Por lo tanto, lo que él está entendiendo es el contexto y además está trabajando la tomada, la embolsada, la tomada lateral rasa, lo que queramos ver nosotros. Pero lo está trabajando dentro de un contexto. No lo está trabajando parado con 2 estacas o haciendo una coordinación y cayendo. No, está trabajando eso mismo, pero dentro de un contexto. Y sigue trabajando la parte coordinativa. No sé si se logra comprender, quizás más adelante con algunos otros ejemplos se los voy a hacer ver de manera mucho más sencilla, pero en el fondo sacamos un fractal de lo que es el juego, una parte, ¿cierto? Una situación, con objetivos, con principios, la desarrollamos, pero la partimos de un sistema un poco más estable, pero sigue siendo a partir de la competencia, ¿ya? Y no la saturamos con tanto error, porque si yo lo llevo directamente a la situación de juego sin haber hecho un paso previo de adaptación, finalmente lo único que voy a lograr es que terminen todas dentro del arco, y yo no quiero eso. Lo que busco es que mejore coordinativamente, pero también en función de lo que es el contexto del juego. Y por último, dentro de esta selección de ejercicio y estrategia, ¿cierto? Vamos a utilizar aplicaciones y medios tecnológicos. Cámaras para grabar. Si tienen la posibilidad, compren una cámara. No importa que no sea de gran calidad, graben sus entrenamientos porque van a poder visualizar la ejecución, realizar algunos reviews, mejorar la imagen del movimiento del propio portero. También podemos realizar videoanálisis de los partidos, ¿cierto? Y compartirlo en los grupos de WhatsApp, que ahora se manejan de muy buena manera, esto mismo a través del Zoom, etc. Y eso nos va a ayudar a poder interactuar de mejor manera con nuestros deportistas y obviamente generar mejoras en su rendimiento. No hay mejor, no hay mejor feedback que la imagen. ¿Ya? De aquí vamos a pasar ahora a lo que son las tareas simuladoras preferenciales de base coordinativa con soporte ya cognitivo estructurado. ¿A qué vamos a ir con esto? Que los ejercicios para conseguir aplicar el gesto técnico en un contexto de juego simplificado. Eso es lo que vamos a desarrollar. Ejercicios para conseguir aplicar un gesto técnico en un contexto de juego simplificado. Situaciones diseñadas para facilitar que el movimiento deportivo sea proyectado en el juego según lo deseado. Se pueden diseñar en base a diferentes niveles de demanda de la estructura cognitiva. Entonces aquí, ¿qué va a ser clave para poder planificar esto? La necesidad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos del portero? La clave no va a ser el ejercicio, va a ser la necesidad. Y a partir de la necesidad yo voy a desarrollar el ejercicio. Saber qué necesita el portero, qué necesito yo de los porteros, qué necesita mi cuerpo técnico de los porteros, ¿cierto? Y en función de eso vamos a ver las conductas y patrones que necesitamos desarrollar, ¿cierto? En función de estas demandas de la estructura cognitiva. Por lo tanto, acá que vamos a ver ejercicios o juegos de aplicación sencilla, donde la toma de decisión sea un lado u otro, un gesto u otro, una estirada corta, con impulso, por ejemplo, y juegos donde la mejor ejecución técnica gane o se tenga éxito con una buena ejecución. O sea, cosas sencillas. Vamos a partir de lo más estable. Después vamos a pasar a ejercicios o juegos de aplicación compleja. En ello, el arquero debe reaccionar ante múltiples situaciones que pueden ocurrir, ¿cierto? Extraídas siempre de situaciones habituales del juego, donde suelen ser ejercicios donde el portero debe decidir entre una tomada, una estirada, salir, no salir, reducir o aguantar la posición, escoger la colocación previa al disparo con desplazamiento, según lo que ocurra. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios vamos a encontrar acá? Ejercicio de situación, múltiples opciones, distintas opciones de finalización, ejercicio con el resto de los jugadores, finalizaciones, diseñar según el objetivo que nosotros queramos. Entonces aquí lo que estamos hablando en el fondo son de situaciones tácticas de juegos aplicados
y técnica aplicada aislada, un poquitito en la visión anterior. Pasamos a un tercer punto. Situaciones simuladoras preferenciales con base coordinativa, con soporte cognitivo abierto. O sea, juegos de fútbol donde aparezcan muchos disparos o remates a puerta. En el fondo, lo que hice yo al mostrarles estos 3 pasos es darle la correlación de cómo nosotros podríamos trabajar con un portero en una progresión de las tareas. Partir de algo mucho más sencillo, siempre en un contexto, después simplificarlo un poquitito más, pero más en competición, ¿cierto? Y después ya llevarlo directamente a lo que es la situación con los compañeros, ¿ya? Por lo tanto, estos serían los juegos diseñados para que exista mucha finalización y un juego real, lo que se llaman los SSG, los Small Size Games, juegos en espacios reducidos, 3 contra 3 y los porteros, el 5 contra 5, el doble área, el 6 contra 4, toda esta variedad y gama de ejercicios que encontramos, 8 contra 8, fútbol real, fútbol dirigido, fútbol con reglas de provocación, etc. Bueno, entonces en este grupo, como les dije, todo eso que les dije anteriormente. Por lo tanto, el grupo de tareas se tendrán que diseñar en conjunto con el resto del staff técnico. ¿Qué va a ser importante dentro de todo esto y dentro de esta progresión que nosotros buscamos? Es que estemos alineados lo que nosotros queremos desarrollar como entrenadores de arqueros con lo que va a desarrollar el equipo. O sea, no podría suceder que yo voy, trabajo juego aéreo y después los arqueros los meto en un trabajo de espacios reducidos, donde solamente hay 1 contra 1 y tiro cercano. No tiene lógica. No tiene lógica. Yo los tengo que preparar para lo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver los tipos de ejercicios, situaciones y estrategias de entrenamiento. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es respetar el ritmo del juego y las acciones. O sea, vamos a pedir intensidad en las acciones, pero tiempos cortos. 2, 3 acciones si es que se dan. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre en la competición. Evitar la superrepetición. ¿Por qué? Porque después ya pasa a un nivel donde el arquero domina la acción y ya no es significativa. Evitar el cansancio que altere las acciones técnicas. Por ejemplo, el de palo a palo que veíamos antiguamente. A ver, no digo que eso esté mal, porque en una pretemporada perfectamente podría aplicarlo, pero tiene ese objetivo, claro. Ahora ya cuando estoy desarrollando otro tipo de situaciones, ¿cierto? Ya no tiene mucha lógica el hacer el de palo a palo, porque pierde la calidad del patrón coordinativo, ¿cierto? Pasa a ser mucho más un trabajo condicional y el arquero finalmente lo vemos que se está tirando mal, que no está llegando, etc. Se puede trabajar condicional en pausa, gimnasio, después y antes de la sesión, en rol de defensa o de delantero, que el arquero no solamente esté siempre como arquero, también tiene que tener las otras fases, ¿ya? Y eso muchas veces lo alteramos, nosotros lo vamos alternando, perdón, con arquero principal, arquero asistente. Evitar encadenamientos de acciones forzadas y sin sentido en el juego. O sea, no comprometer el objetivo del movimiento. Si yo hago cosas que no guardan relación con el objetivo real de la situación de juego, lo distorsiona, por lo tanto no me ayuda, ¿ya? Eso principalmente. Después vamos a necesitar variedad, sin interferir en los puntos clave de los movimientos. ¿A qué se refiere con esto? A evitar movimientos antinaturales, antes de una ejecución técnica que pueda comprometer la ejecución correcta. O sea, evitemos cosas que no van a ocurrir en la competición, que lo saquemos totalmente. Si yo lo coloco, por ejemplo, que se tire a un balón y que se reincorpore para después otra ejecución, eso estaría perfecto porque guarda relación con el objetivo que yo le pongo. Si hubo un rebote, claro que yo voy a pedir que se lance, por ejemplo, y que haga una balanza o que haga un pasaje de pierna para reposicionarse, porque guarda relación con un objetivo. Pero si yo lo hago que haga esos ejercicios o esos movimientos antinaturales, ¿cierto? Que no guardan relación con la lógica del juego, no tiene ningún sentido. Evitar según qué posiciones, tipo de giros, saltos, volteretas, etc. ¿A qué me refiero con esto? Si el balón va desviado hacia el mismo lado, ¿para qué va a ser un pasaje de pierna? Si el pasaje de pierna es cuando el balón queda del lado contrario. Por lo tanto, hay que evitar también generar algunos patrones que el arquero ya empieza a desarrollar de manera automática y por ahí pierde, ¿cierto?, la corrección y pierde el correcto patrón en función de lo que ocurre en el juego. Elementos artificiales siempre con relación a juego y necesidades, o sea, los cajones, los rebotadores, los dummies, que tengan significancia para lo que puede ser el juego, que nos ayude a simular una situación, no que estén ahí por hacer una buena performance, ¿cierto?, para subir el video después a YouTube, no, que tenga una lógica. Y por último, la variabilidad, ¿cierto? ¿Qué se refiere a esto? Que tenga presencia de compañeros, adversarios, cómo modifico las distancias, movimientos previos, cómo combino elementos para que aparezcan
las situaciones o las conductas o los patrones que yo necesito. Eso es clave. Después tenemos la utilización de feedback de forma determinada. Hay dos tipos de feedback, el interno y el externo. El externo somos nosotros, porque somos los especialistas que vemos desde afuera. El externo es una cámara, pero hay un feedback que es súper importante, que es el interno. Y el interno es del jugador, porque solamente el portero sabe lo que ve en ese momento. Solamente el portero entiende lo que pensó en ese momento o cómo vio la situación en ese momento. Por lo tanto, también es importante preguntarle a él, ¿ya? Entonces vamos a evitar el juicio, bien o mal. ¿Por qué? Porque produce tensión y la tensión interfiere en la fluidez. Simplemente decir aquello que es y seguir con otra repetición, ¿ya? Si no se puede evitar decir bien o mal, añadir el por qué, ¿ya? Para que el arquero entienda el argumento. Realizar preguntas, ¿cierto? Evitar respuestas sí o no, sino que más bien argumentar, preguntarle muchas veces a los arqueros que ellos respondan, eso es clave, buscar la autocorrección, que apliquen el gesto y se corrijan a la vez, ¿cierto? Y acostumbrar a que pidan otra repetición, si así lo desean, siempre cuando la ejecución no ha sido acertada, ¿cierto? Y preguntar por qué van a cambiar. O sea, en el fondo, ya, ¿tú quieres otra repetición? Ya, perfecto, pero ¿qué va a hacer distinto? Si él quiere hacer otra repetición solamente por hacerla, pero no tiene claro en qué falló o en qué debe mejorar, hasta ahí nomás llegamos. O sea, ¿qué va a ser importante? Que el portero se haga partícipe de su proceso. Y si él me dice por qué quiere otra repetición y me da la respuesta adecuada de lo que probablemente no hizo tan bien en la vez anterior, vamos a la siguiente. Pero si me pide otra solamente por pedirme otra y no tiene idea y va a volver a hacer lo mismo, no tiene lógica. Y por último, la utilización de la emoción, o sea, de la estructura emotivo-volitiva como catalizador o dificultador del aprendizaje. O sea, como el deportista es un sistema de estructuras que vimos anteriormente, si incidimos en la emocional, incidiremos de lleno en el rendimiento del deportista. O sea, la parte mental, la parte emocional es clave en el deportista. Y yo soy un convencido de que el deportista, cuando está bien de la cabeza y está convencido, rinde de otra manera, totalmente distinta. Y no necesita ser extremadamente maravilloso desde el punto de vista técnico, ¿ya? En entrenamiento técnico, evitar o salir de los estados negativos. La acción es como es. Si caemos en este tipo de situación, cambiar de ejercicio o parar. O sea, cuando veamos que un portero está contaminado negativamente por sus emociones, no sigamos saturándolo con eso. Cambiemos. ¿Para qué? Para poder sacarlo de ese estado, llevarlo a un estado normal y quizás de nuevo después, en otro momento, someterlo a ese estrés. Buscaremos un estado emocional relajado para el aprendizaje y lo aumentaremos durante la práctica en situación de competición para fijar aprendizaje. Y por último, vamos a buscar lo que se llama el estado de flow, o sea, que todo fluye, que todo rinde, ¿cierto? Que todo se desarrolla de la mejor manera a través de los aciertos y errores y de la tarea propuesta. En el fondo, que los arqueros se desarrollan de gran manera y la performance deportiva en los entrenamientos se realiza en un ambiente grato, ¿cierto? En un ambiente positivo y donde también el rendimiento de los arqueros nivela hacia arriba. Por lo tanto, este portero en formación, lo primero que tenemos que desarrollar nosotros es tener claro un perfil, entendiendo que estos arqueros son estudiantes, ¿ya? Y estudiantes no solamente porque van al colegio, también tienen que ser estudiantes del fútbol. O sea, tienen un deseo de mejorar, escuchan comentarios, retienen y aplican la información. Tienen que tener inteligencia en el juego, ¿ya? O sea, entender el papel dentro del equipo, que tomen buenas decisiones y todas las que aparecen ahí en pantalla, que no se las voy a detallar más allá. Tiene que ser explosivo, o sea, la velocidad de aceleración, desaceleración, cómo cambia de dirección, ¿cierto? Cómo maneja los movimientos es clave. La mentalidad ganadora para mí es algo determinante en el puesto del arquero. O sea, nunca se rinde, siempre compite a nivel óptimo. ¿Tiene que tener habilidad técnica? Claro que sí, ¿cierto? Para poder recibir muchas veces el balón, y no solamente con esto me refiero a lo defensivo, sino que también me refiero a la fase ofensiva principalmente. Tiene que ser coordinado. ¿Por qué? Porque maneja la multidireccionalidad, ¿cierto?, de los movimientos y que puede aprender constantemente habilidades motoras, ¿ya? Otro aspecto es que el arquero tiene que marcar la diferencia, tiene que ser un gran salvador, o sea, el arquero es clave en eso. Un arquero que hace tajadas distintas marca la diferencia. O sea, tiene que aparecer en momentos complejos. Casi todos los arqueros hoy por hoy
están a un nivel muy similar, pero lo que marca la diferencia son los momentos clave. Y por último, el talento, que es una cosa que va a identificar al portero. Y el portero talentoso no guarda relación solamente con este arquero que uno ve y que lo ataja todo. El talento para mí es una totalidad, una globalidad. Se comunica bien, lee bien el juego, tiene buena calidad técnica, juega bien el juego en el sentido de que entiende los principios del modelo. Eso es talento. Por lo tanto, en el entrenamiento vamos a tener que nuestro entrenamiento va a estar basado primero en el estilo de juego del equipo. Y a partir de eso vamos a determinar el del portero dentro del equipo. Y vamos a tener un estilo de juego para el portero, que se va determinado claramente por el estilo de juego de mi equipo. Tenemos un Oblak en un Atlético de Madrid que juega de una determinada manera, y tenemos un Neuer en un Bayern que juega de una manera totalmente distinta. Por lo tanto, el estilo de juego del portero está en función del estilo de juego del equipo. Pero también tenemos que entender el estilo de aprendizaje del portero, cómo aprende. Tenemos que conocer a nuestros porteros. Y además va a estar mi forma de entrenar como entrenador de arquero. Pero yo tengo que ser abierto, no puedo ser cerrado, no puedo entrenar a todos de la misma manera, porque tienen necesidades distintas, porque aprenden de forma distinta. Entonces yo también me tengo que preparar para poder enseñar de diferentes maneras. Y nuestro principal objetivo va a ser preparar a los porteros para el juego, para la competición. ¿Ya? Está bien, hablamos de rendimiento, de formación, perdón, donde el resultado no es trascendental. Y estoy totalmente de acuerdo, en algunas fases, las más pequeñas, el resultado pasa a segundo plano. Pero lo que es importante es que ellos se desarrollen de manera íntegra y que ya empiecen a entender desde pequeñito el juego. Eso es clave. Porque nosotros los preparamos para competir, pero no de manera aislada. Ellos compiten dentro de un equipo. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener para el portero? Consideraciones desde el punto de vista de la mentalidad, que para mí es clave, del estado físico. ¿Por qué? Porque necesito una preparación general física óptima para poder pasar a una preparación física específica del puesto. Porque si no, se me va a desgarrar. Si está alto en grasa, se me va a lesionar. Y no me va a poder cumplir bien en lo específico. Entonces, ¿cómo yo le voy a exigir las demandas del puesto si no tiene una preparación física general adecuada? ¿Ya? Otro aspecto va a ser el tema de entrenamiento, lo que nosotros vamos a realizar, las habilidades que tenga el portero y la etapa de la semana en la que nosotros nos encontramos. Después tenemos la consideración como entrenadores de arquero, los objetivos de formación del equipo, los objetivos de formación del portero, o sea, el programa de trabajo que nosotros tenemos para nuestros porteros y además lo que me demanda el entrenador de la categoría. En qué día de la semana nos encontramos, las cargas del jugador, el portero y el equipo, cómo se desarrolla, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué tipo de relación buscamos? Y tenemos además el equipo, que el equipo también tiene una mentalidad, que también tiene demandas desde el punto de vista físico, ¿cierto? Que hay jugadores con ciertos roles, ¿cierto? Dentro del juego, que tienen que tener una preparación y también con la etapa de la semana. Porque nosotros no trabajamos solamente con el portero de manera aislada, lo trabajamos para que después todo eso se refleje en el trabajo con el equipo. Y eso tiene que ver con un entorno de élite. Por lo tanto, en este entorno de elite, ¿qué aspectos vamos a poder ver en los porteros? Primero que todo, que el portero tiene que tener un manejo, tiene que tener calidad técnica, sintonía táctica, una mentalidad de elite, pensar en grande. El arquero tiene que pensar en grande, y desde chiquitito tiene que pensar en grande. Y con esto no me refiero a que tiene que pensar en ser futbolista profesional, pero que sus ambiciones y sus objetivos sean grandes. Preparado físicamente, pasión por el puesto, mente abierta, crecimiento para mejorar, una mente creativa. Nosotros, ser planificados, preparados. O sea, nosotros tenemos que preparar, planificar, periodizar nuestro trabajo. Tenemos que trabajar integrado al equipo, tenemos que analizar el juego, tenemos que trabajar duro, pero también inteligentemente. Si yo solamente trabajo duro y no soy inteligente, se me van a lesionar mis jugadores. Tenemos que explorar también al rival, conocerlo muchas veces cuando tenemos la posibilidad e innovar. Por lo tanto, necesitamos energía positiva, conocimiento, tenemos que irnos a los detalles, tenemos que ponernos desafíos, tenemos que ser apasionados y también buscamos elite, calidad, tenemos que ser entrenadores de nivel. ¿Ya? Y el equipo lo mismo, mentalidad de crecimiento, mentalidad de equipo, entender que cometemos errores, pero que es una posibilidad para crecer. ¿Tenemos que asumir riesgos? Claro que sí. Un equipo que no asume riesgo, ¿qué hace? Empata. Para ganar hay que asumir riesgos muchas veces. En momentos puntuales, pero hay que ser inteligente. Distribuir bien la seguridad con el riesgo. No estar siempre en la zona de confort.
empoderar, potenciarnos. Eso es lo que busca un equipo, que todos nos potenciemos entre nuestros mismos porteros, que se potencien, que crezcan. Cuando uno mejora, el otro tiene que competir con él mismo, no compite con el compañero, compite consigo mismo para dar la mejor versión de sí y poder entregar su máximo esfuerzo y lograr una situación, lograr jugar, etc. O sea, lo que buscamos siempre es un entorno de elite. Eso tiene que estar siempre. Entonces, al momento de planificar, nosotros vamos a entender que para planificar debemos entender el juego. Y el juego tiene una fase de preparación, o sea, una fase de larga duración de tiempo. El portero debe reaccionar a un pase, por ejemplo, jugado a un jugador posicionado en ataque, y evaluar la situación y actuar a ese respecto. Tenemos que entender que el juego además tiene una fase de ajuste o de enfoque. En esa fase, el ajuste del movimiento del atacante, ¿cierto? Lo ve el portero y en el fondo, ¿qué es lo que hace el arquero? Buscar la mejor posición posible y prepararse para la fase de acción. Entonces el portero se prepara en función de un contexto, de lo que ve de este delantero que viene, ¿cierto?, atacándome, se ajusta, por lo tanto, se enfoca en las cosas que son relevantes en este caso, para poder accionar después. ¿Cómo va a accionar? Una fase rápida, que usualmente ocurre en 3 segundos o menos, que es la tajada en el fondo, el recurso que va a tomar en ese momento el arquero, que es la fase más importante del ciclo. Pero ¿se acaba ahí? No, no se acaba ahí. ¿Por qué? Porque viene una fase de recuperación y reorganización. O sea, ¿quedó el rebote o me hice del balón? Si quedó el rebote, tengo que reposicionarme. Y si me quedé con el balón, bueno, voy a dar inicio al juego para la siguiente acción. Entonces va a ser importante que nosotros al momento de planificar entendamos cuáles son los procesos que vive el portero para una acción. No es solamente que yo le pego a la pelota. Tengo que entender que el portero debe prepararse, que debe ajustar, que va a accionar y además se va a reorganizar en función de lo que ocurre. Por lo tanto, en la sesión nosotros lo que vamos a ver en el entrenamiento a diario son 3 grandes conceptos: la especialización, la implementación y la integración. Entonces, en la especialización el arquero lo que hace es trabajar en acciones técnico-tácticas específicas, movimiento y ciertas formas en las que se desea, en las que nosotros queremos ¿cierto?, desarrollar a nuestros porteros. Después vamos a implementar. Vamos a usar ese aprendizaje técnico-táctico para implementarla en la sesión en general. Ahora, la pregunta es, ¿puede el portero traspasar ese conocimiento mientras toma una decisión? Eso va a ser clave. En el momento que lo estamos implementando, el portero está tomando decisiones, pero puede traer ese conocimiento mientras lo está desarrollando. Si lo logra hacer, maravilloso. ¿Por qué? Porque va a poder integrarlo. Entonces, la integración, ¿a qué se refiere principalmente? A cómo se ve una vez que agregamos el equipo, el oponente, espacio más grande y más toma de decisiones. O sea, todo esto que trabajamos como más pequeñito, cuando ya lo llevamos integrado total a una situación real de juego. ¿Cómo se desarrolla este portero ahora en función de esos contextos? Eso va a ser clave. Y el día de partido va a tener que aplicar. ¿Qué va a aplicar? Todo lo que nosotros hemos visto. Entonces, ¿pueden los porteros ahora aplicar las acciones dentro del modelo de juego en el entrenamiento o en el partido? Aquí va a ser clave y nos vamos a dar cuenta de esos arqueros que entrenan muy bien, pero que no juegan tan bien, que les cuesta. Y hay otros que no entrenan tan bien, pero que sí juegan muy bien. Y esa dualidad tiene que ver justamente en esto, en el cómo ellos integran los conceptos para poder aplicarlos. Por lo tanto, nuestro microciclo de trabajo, que aquí hay varios microciclos, ¿cierto? 4 distintos, considerando los días de partido. Vamos a aplicar un ciclo que se llama de 48 horas, o sea, 48 horas posterior al partido no puedo trabajar fuerte, y 48 horas previas al partido tampoco puedo trabajar fuerte. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar cuenta que en este microciclo, por ejemplo, en el primero, ni domingo lunes puedo entrenar fuerte, y tampoco viernes y jueves puedo entrenar fuerte. Por lo tanto, los días que yo voy a entrenar fuerte van a ser martes y miércoles. Y así sucesivamente lo vamos a analizar para todos estos microciclos. Los días que yo puedo entrenar fuerte son los que están en amarillo, ¿ya? Los otros días puedo entrenar, pero más bajo. ¿Qué sería el día posterior al partido? El regenerativo, ¿cierto? Regenerativo 1, que sería descanso total, o regenerativo 2, dependiendo del tipo de semana, que sería una recuperación un poco más activa, ¿cierto? En función del patrón metabólico y de las cargas de trabajo. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que en todos los microciclos que yo les acabo de mostrar, el día que podemos entrenar más fuerte es el día miércoles.
y lo que va a estar siempre presente en nuestros microciclos son 3 objetivos. Primero, desarrollar el proceso formativo del portero, ajustar las cargas de trabajo de manera constante para que el portero esté físicamente a tope durante su desarrollo y no se nos vaya a lesionar. Y el tercer punto, y el más importante para mí, es que desarrolle el modelo de juego del portero. ¿Ya? Por lo tanto, acá yo les coloco un ejemplo, ¿cierto?, del microciclo de trabajo que yo tengo, una propuesta simplemente, donde están los tiempos de trabajo, qué hago yo en la activación, son 5 a 10 minutos lo que trabajo, hago una parte principal fuera de portería, que es una técnica específica, muchas veces junto la activación con esta técnica específica, después trabajo una parte principal dentro de la portería, que es una práctica basada ya en el juego, situaciones de juego, y después me voy a trabajar con el equipo. Juego en espacios reducidos, 11 contra 11, es la tarea que tenga el entrenador. Y a veces una carguita extra para los porteros que quieren hacer un par de distribuciones, unos voleos, o algo que quieran mejorar, que no les quedó tan claro el concepto, les damos un pequeño dulcecito ahí, ¿cierto? Entonces acá tenemos el microciclo de trabajo que yo lo mostraba anteriormente, donde tenemos una fase de recuperación post partido, que es una recuperación pasiva y una activa, como les dije previamente, y ya después pasa a la fase de desarrollo, que sería el martes y el miércoles, que son los días de más carga, para después optimizar, pasar a una fase de rendimiento, que sería el jueves y el viernes, el día viernes, activación previa al partido sábado que vamos a tener. Por lo tanto, aquí tenemos sábado partido, domingo libre recuperación, el lunes yo trabajo técnica, el martes yo trabajo acondicionamiento y situaciones de tiro, el miércoles 1 versus 1, bloqueo y reacciones, el día jueves trabajo juego aéreo y distribuciones, el día viernes la preparación del partido, ¿cierto? Velocidad específica y acciones a balón parado para preparar el día de partido que ya sería el día sábado. Entonces la distribución de las cargas, cómo viene día a día, nos vamos a dar cuenta que el día lunes, desde el punto de vista de volumen, trabajo más volumen, ¿cierto?, con una carga física intermedia, pero cognitivamente muy baja. Lo que busco es la seguridad del portero, que haga bien la parte coordinativa, ¿cierto? Después el día martes, ya la fuerza, ¿cierto?, lo que tiene que ver velocidad, la parte física, toma mayor índole, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacemos acondicionamiento y tiros, ¿ya? Y la parte cognitiva también es más alta, pero el volumen es más bajito, ¿ya? Y el volumen más o menos se me repite también para el día miércoles, donde el volumen es más bajo, ¿cierto? Pero la carga cognitiva es muy alta y la parte física disminuye. Ya para el día jueves, nivelar un poco más las cargas en el sentido de lo que requiere, porque el jueves por lo general lo que hacemos es fútbol, por lo tanto el fútbol demanda desde el punto de vista físico-mental, ¿cierto? Y de todas las estructuras demanda mucho, independiente que sea poquito tiempo y que las acciones no sean tan significativas, pero requiere una concentración del portero. El día viernes bajamos las cargas totalmente para lo que tiene que ver con velocidad específica. Si se fijan, los volúmenes son bajos, y con esto no quiere decir que las tareas del arquero las desarrolle lentas. Son intensas, pero hay más pausas, son menos repeticiones, etc. Y lo preparamos para el día del partido. Entonces así logramos la supercompensación. Entonces, en la activación, acá tengo un programa, ¿cierto? Lo que yo realizo normalmente, ahí lo pueden ir viendo ustedes, pero como les mencionaba, la activación de esta manera es todos los días, siempre hay core, hay prevención de lesiones, hay trabajos de coordinación óculo-manual, óculo-podal y algún trabajito disfrazado que puede tener velocidad, fuerza, resistencia, algo ahí va disfrazado, flexibilidad también, etcétera. En la técnica, el día de técnica, lo que busco es confianza, posicionamiento, familiarización con ángulos, movimientos simples, etc. Después paso al día de acondicionamiento y situación de tiro, donde busco eficiencia, eficacia y efectividad de los porteros, y por sobre todo el día que estos 2 días yo le llamo caos organizado. O sea, son contextos muy ricos en situaciones donde ocurren muchas cosas. No les digo particularmente qué cosas van a ocurrir, simplemente los preparo bajo el contexto y ellos se dan cuenta del tipo de situación que puede llegar a ocurrir. Hay mucha variabilidad y variedad, ¿cierto?, durante la sesión, en función de la progresión y cómo voy viendo el manejo de ellos, en función de cómo se adaptan a las tareas, ¿cierto?, para que tomen decisiones, en el fondo para que se relacionen, ¿cierto?, constantemente con todo lo que puede llegar a ocurrir en el juego. Y acá tenemos mucha presencia de rivales, compañeros, mucho juego, y por juego no me refiero a que vamos a jugar al gato ni a la pinta. Situaciones de juego, 2 contra 2 y un portero, y con situaciones de finalización en el otro arco, con cambios de roles, etc. Y todo propiciando que se produzcan justamente estas situaciones también, de tiros, de bloqueo, etc. Y lo mismo para el día de juego aéreo, ¿cierto? Todo con oposición, siempre los segundos balones
Si hay segundos balones, se continúa. Para mí el juego no se acaba hasta que el portero ya toma el balón e inicia nuevamente el juego, ¿ya? Eso para mí es clave. Y el tema de relacionarse con la posición, los reposicionamientos, el que sea efectivo, ¿cierto? Y el día de preparación de partido, lo que tiene que ver con velocidad específica, situaciones de velocidad de reacción simple, semicompleja, compleja, situaciones de desvío, bloqueo, juego aéreo reducido, continuidad de balón con la circulación, las basculaciones, y después trabajar ya con el equipo un poquito de lo que son las tácticas fijas. Y ya para ir finalizando la presentación, les dejo estas frases de Tamarit. Dice que cuando el Profe, cerebro... en menos Dígame. de un minutito ya se va a cortar. ¿Le parece si nos volvemos a reconectar? Bueno, nos volvemos a reconectar, hago el cierre y las preguntas. Claro, profe. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.